El Evangelio es una palabra que muchos han oído, pero no todos comprenden su profundidad. Traducido del griego significa buena noticia. Sin embargo, esta noticia no trata de que mañana saldrá el sol, ni de que la vida finalmente se arreglará. Es la buena noticia que cambia la naturaleza misma de la persona, su destino, su estado interior y su eternidad. Y no depende de las noticias del mundo, del ánimo o de las circunstancias. Viene de donde no hay falsedad, ni sombras, ni engaño, del cielo. Se dirige a cada uno personalmente, sin importar su pasado, estatus o experiencia religiosa. Es el anuncio de que Dios lo sabe todo sobre la persona, y aún así elige amarla. ¿Suena demasiado simple para ser verdad? Pero en esa sencillez reside el mayor poder. Porque el Evangelio no busca a los perfectos. Llega a los quebrantados, a los culpables, a los cansados. No es un sistema religioso, ni un código de reglas, ni un conjunto de rituales. Es el corazón de Dios abierto a la humanidad. Un corazón que no se cerró después de la traición, que no se apartó tras la caída, que no dejó de amar después de milenios de indiferencia humana. El Evangelio es la iniciativa de Dios, la historia de su paso decidido hacia cada uno. Esta buena noticia no promete que la vida será fácil, pero garantiza que en ella estará aquel que caminará a tu lado, que ya no tendrás que cargar solo el peso de la culpa, la vergüenza o el miedo. Porque el Evangelio dice, todo ya está consumado. Y este mensaje no es solo información que hay que saber. Es un llamado. Es como una puerta abierta, y solo de la persona depende si decide entrar. Algunos pasan de largo sin notarlo. Otros tienen miedo. Y algunos se detienen, y su vida cambia para siempre. En el Evangelio no hay palabras de sobra. Cada página respira vida. No oculta la realidad de las rupturas, traiciones y dolores humanos, pero tampoco se detiene en ellos. Conduce a través de ellos hacia la esperanza. No es un cuento de hadas con final feliz. Es una verdad con un poderoso comienzo. Porque el Evangelio afirma, incluso el peor pasado no es un obstáculo para el mejor futuro. No porque la persona sea fuerte, sino porque Cristo hizo lo imposible. El Evangelio es Cristo. En él está la esencia, el significado, la dirección. No solo como personaje histórico, ni solo como maestro sabio, sino como sacrificio, como Salvador, como el viviente. Su muerte en la cruz no fue una tragedia, sino una victoria. Porque en el momento en que parecía que todo estaba perdido, Dios cumplió su promesa. Puso la culpa de todo el mundo sobre su Hijo, para que todo aquel que crea tenga vida. No solo aquí en la tierra, sino por la eternidad. Y en esto está la mayor esperanza. El Evangelio muestra que el amor de Dios no se limita a la compasión. Actúa. No solo siente, sino que salva. Y esa acción se hizo realidad en el momento en que Cristo, inocente, eligió el camino del sufrimiento por los culpables. No es solo una historia de sacrificio. Es una historia de sustitución. Donde debía estar la persona, estuvo Cristo. Donde debíamos estar nosotros, estuvo Él. Y esta sustitución es la esencia del Evangelio. La persona no puede ganarse la salvación, pero sí puede recibirla. No por obras, sino por fe. Y esa fe no es ingenuidad ni impulso religioso. Es la respuesta al amor. Hoy el mundo busca lo verdadero. Lo que no se rompe, no cambia, no se devalúa. El Evangelio es así. No envejece. No pierde poder. No necesita ser mejorado. Porque ya es perfecto. Su efecto perdura a través de los siglos, de los corazones y de los destinos. Y hoy, igual que hace 2000 años, suena igual. Dios ama. Cristo murió. La resurrección ocurrió. Recíbelo y vive. No es solo un mensaje. Es un camino. Es la llave a la puerta que conduce a una nueva vida. Y esa llave es tan simple como una oración. Tan poderosa como la fe. Tan segura como los brazos del Padre. En un mundo donde cada paso a menudo debe justificarse, donde el valor de una persona se mide por resultados, logros o la aprobación social, el mensaje del Evangelio rompe todos los esquemas. Destruye la lógica habitual y establece un nuevo orden.
el orden de la gracia. Aquí todo es distinto. Recibes no porque lo hayas ganado, sino porque otro ya pagó. No porque lo merezcas, sino porque te amaron. No porque tengas con qué retribuir, sino porque ahora tienes con qué vivir, una vez que lo has aceptado. La gracia es el corazón del Evangelio. No es un concepto abstracto, sino una realidad que toca las capas más profundas de la vida humana. Es la que proclama libertad donde hubo cautiverio, perdón donde reinaba la culpa, dignidad donde hubo humillación. Y esta libertad no llega como recompensa. Viene como un regalo. El más grande, inesperado e importante. Pero un regalo que necesita ser recibido. Porque sin aceptación, incluso el mayor tesoro sigue siendo ajeno e inútil. La esencia de la salvación de la que habla el Evangelio está en el intercambio. La humanidad se encontraba en una situación de la que no podía salir por sus propios medios. El pecado no es solo un error moral. Es una ruptura, un abismo que ningún sistema religioso, buenas obras o prácticas espirituales pueden cruzar. Pero donde no hay salida humana, aparece la entrada de Dios. Cristo no propuso un nuevo programa de salvación. Él se convirtió en la salvación. Y en eso está todo. No se trata de llegar a ser mejor, sino de aceptar a aquel que es perfecto. Este mensaje quiebra el orgullo, porque no deja espacio para la autoexaltación. La salvación no es una medalla por logros. Es misericordia para quien reconoce, por mí mismo no puedo. Y ahí está la profundidad paradójica del Evangelio. No exige grandeza. Encuentra la debilidad. Y en ella florece la fuerza. Porque solo quien acepta su dependencia de Dios puede realmente comenzar a vivir en libertad. Y esta libertad no es anarquía, sino amor. No libertinaje, sino integridad. No huida de las responsabilidades, sino restauración de la esencia. En las cartas del apóstol Pablo se repite muchas veces, no por obras, sino por fe. Porque la ley, por sí sola, no puede justificar. Solo muestra la necesidad de la misericordia. Y la misericordia viene por Cristo, por la cruz, por el sacrificio. Y este sacrificio no es una solución temporal. Es un acto de amor consumado. Sin repeticiones. Sin condiciones. Sin fecha de caducidad. La sangre de Cristo es como un pacto eterno, firmado con su sufrimiento, para que nadie dude. La salvación está disponible para todos. Quien recibe el Evangelio no se vuelve perfecto de inmediato, pero recibe una vida nueva, una nueva identidad. Ya no es prisionero del pasado, no es esclavo de sus pensamientos, no es víctima de las circunstancias, es hijo de Dios. Y esta identidad no es una emoción, sino un estatus, no una frase simbólica, sino una realidad espiritual. En Cristo, todo se hace nuevo. Y ahí está el poder de la gracia. No espera a que cambies. Te cambia desde adentro, abriendo un camino que ya no recorres solo, sino con aquel que nunca te abandona. La salvación no se puede comprar, ganar o trabajar. Solo se puede recibir. Y recibir no es pasividad, sino un acto de fe. Es la decisión de decir, ya no puedo solo, así que confío en ti. Y esa decisión es la más liberadora. Porque entonces comienza el proceso. Santificación, restauración, sanidad. Pero no por obligación, sino por amor. Porque el Evangelio no transforma por miedo. Transforma por esperanza. Ahí radica la grandeza de la bondad de Dios. En que incluso el más vulnerable, herido o cansado puede decir, yo acepto. Y desde ese momento, la vida comienza a fluir en una nueva dirección. No siempre fácil, pero siempre con propósito, porque donde actúa la gracia, nada es en vano. Incluso las lágrimas son semilla. Incluso las caídas son oportunidad de levantarse. Incluso el final es un comienzo. Y en eso está la esencia del Evangelio, la vida nueva es real. Y comienza hoy. El Evangelio no es solo liberación del castigo ni únicamente perdón de la culpa. Es también la fuente de poder que transforma a la persona desde dentro. Y esta transformación no es superficial, decorativa ni temporal. Abarca profundidades a las que no llegan ni las reglas, ni la moral, ni la voluntad humana.
Porque el Evangelio no es un cambio de conducta. Es un cambio de corazón. Es la restauración de la verdadera esencia que el pecado distorsionó, pero que Cristo vino a devolver. Una persona puede intentar ser mejor. Puede fijarse metas, construir sistemas de automejora, luchar contra hábitos. Pero sin fuerza interior todo eso agota. Sin una fuente viva que renueve una y otra vez, incluso las mejores intenciones se consumen. El Evangelio ofrece algo distinto, no solo una nueva motivación, sino una nueva naturaleza. Porque donde había pecado, llega la gracia. Donde había esclavitud, comienza la libertad. Donde había culpa, aparece la paz que sobrepasa todo entendimiento. La clave es que Dios no solo perdona. Él restaura. Y esta restauración es un proceso llamado santificación. Cuando lo viejo queda atrás y lo nuevo crece. No de forma instantánea, sino profunda. No mecánicamente, sino de manera natural, como un árbol que se desarrolla no por la fuerza de sus hojas, sino por sus raíces. Y el Evangelio son esas raíces que penetran más allá de la superficie. Alimentan la voluntad, purifican los motivos, forman una nueva visión del mundo. No es solo un cambio de hábitos, es una nueva manera de relacionarse con todo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo explica claramente: el viejo hombre murió con Cristo, y el nuevo resucitó para vivir. Esto no es filosofía, es una realidad espiritual. Y cuando el creyente lo entiende, desaparece la necesidad de vivir en constante autocondena. En su lugar nace el deseo de vivir a la altura de lo que ya ha recibido. No por miedo, sino por gratitud. No por obligación, sino por amor. Y esta es la motivación más fuerte, porque no se agota con las circunstancias. El Evangelio cambia no solo la relación con Dios, sino también la relación con uno mismo. La persona ya no tiene que llevar etiquetas como pecador, fracasado o condenado. Ahora es una nueva creación. Y esa identidad se convierte en fuente de confianza, paz y fuerza para vencer. Cuando el corazón está lleno de la verdad de que ya no es esclavo del pecado, entonces en los pensamientos hay luz, en los actos coherencia y en las palabras vida. El Evangelio actúa no desde fuera, sino en el mismo centro del yo. Esa fuerza interior no es humana. Es el Espíritu Santo, que empieza a obrar desde el momento en que se recibe el Evangelio. Y su acción no es un impulso emocional, sino una presencia constante. Él recuerda, enseña, transforma, señala lo que estorba y da fuerzas para enfrentarlo. Porque el objetivo de Dios no es solo salvar a la persona del infierno, sino restaurarla a la imagen de Dios. Y ese proceso dura toda la vida. Pero cada paso es en la dirección correcta. Es importante entender que esta fuerza no significa ausencia de lucha. El Evangelio no promete una vida sin nubes. Promete victoria a pesar de las dificultades. Y esa victoria es diaria. No siempre se ve como un triunfo exterior, pero siempre lleva un descanso interior que no depende de la situación. Porque la persona ya no está sola. Tiene a aquel que vive en ella. Y ese hecho lo cambia todo. Cuando el Espíritu vive, no solo cambia la vida, cambia la manera de ver la muerte. En la práctica, esto significa que la persona no lucha contra el pecado por sí misma. No tiene que demostrar su fidelidad a Dios a través del sufrimiento. Le permite vivir en ella, y esa colaboración produce fruto. El fruto es el resultado de la conexión. Y cuando la conexión con Cristo es real, la vida misma se convierte en fruto. No falso, no forzado, sino natural, como el amanecer después de la noche. Y en esto está la belleza del Evangelio: no oprime, libera, no limita, abre horizontes que antes no se veían. Esta fuerza que llega a través del Evangelio no le da a la persona solo un nuevo comienzo, sino un nuevo camino. Al recorrerlo, ya no mira atrás con culpa, sino hacia adelante con esperanza. Y aun cuando tropieza, no se desespera. Porque sabe que no se sostiene por su propia fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Y esta es la base de la verdadera estabilidad. No está construida sobre los éxitos, sino sobre la promesa. Y esa promesa no falla, porque la dio aquel que no cambia. El Evangelio revela una verdad única:
La verdadera libertad no está ligada a la ausencia de límites, sino que nace en un corazón que ya no es esclavo. La humanidad siempre ha buscado libertad, política, económica, psicológica. Pero la carga más pesada siempre ha sido invisible. La esclavitud interior del pecado, del miedo, de la culpa, de la autoacusación. Y es precisamente aquí donde actúa el poder del Evangelio. No solo perdona, sino que libera. En muchas culturas, la libertad se percibe como la posibilidad de hacer lo que uno quiera. Pero el Evangelio habla de otra libertad, la posibilidad de ser quien Dios te creó para ser. No es anarquía, sino un orden donde no gobierna la ley del miedo, sino el poder del amor. No es huir de las reglas, sino vivir en armonía con la propia esencia, restaurada en Cristo. Porque cuando el corazón ya no es guiado desde fuera, sino conducido desde dentro por el Espíritu de Dios, llega la verdadera libertad. El apóstol Pablo habló muchas veces de la libertad en Cristo, pero siempre subrayó, no es un permiso para pecar, sino poder para vencerlo. La persona liberada por la gracia ya no tiene que luchar contra sí misma. Vive en acuerdo con su nueva naturaleza. Y este acuerdo trae una paz que el mundo no puede dar. Porque la libertad terrenal suele construirse sobre compromisos, pero la de Dios se funda en la verdad. Una verdad que libera no solo por fuera, sino en lo más profundo, hasta las capas más ocultas del alma. Esta liberación toca todas las áreas, pensamientos, hábitos, pasado. Cuando el Evangelio entra en la vida, es como luz que ilumina habitaciones oscuras. Lo que parecía imposible de superar, de repente pierde su fuerza. Las adicciones que esclavizaron durante años pierden poder poco a poco. Los miedos que paralizaban comienzan a retroceder. Y no es hipnosis ni autosugestión, es la acción de la verdad. Porque cuando el corazón sabe que ya no es culpable, que está perdonado, redimido y aceptado, desaparece la necesidad de huir, esconderse o fingir. Esta libertad cambia las relaciones con los demás. La persona que ha recibido el Evangelio ya no se juzga a sí misma, y por eso no juzga a otros. Ya no busca reconocimiento, porque ya ha sido reconocida. No compite, porque sabe que ya pertenece. En esta libertad hay espacio para el amor, la aceptación, el perdón. Porque solo una persona libre puede amar de verdad. Sin intercambios, sin condiciones, sin miedo a perder. El Evangelio también libera de la carga del pasado. Muchos llevan consigo un equipaje de errores, vergüenza, imperfecciones. Pero cuando Cristo dice que todo está pagado, no es una metáfora. Es una realidad espiritual que cambia el presente. Lo que antes era pecado ya no es identidad. Lo que era culpa, ahora es solo un recuerdo. Y hasta ese recuerdo cambia. Se convierte en testimonio de la misericordia de Dios, no en condena. Esta nueva perspectiva permite respirar libremente. La Escritura subraya una y otra vez que la libertad es un camino, no un evento único. Al recorrerlo, el creyente aprende a vivir en la gracia cada día. Ella sostiene en las caídas, fortalece en la lucha, guía en los desafíos. No es ausencia de tentaciones, es la capacidad de no ser su esclavo. No es fuerza para sostenerse solo, sino la capacidad de confiar en aquel que te sostiene. Y en esto está el verdadero avance espiritual. Entender que la libertad es dependencia, pero dependencia del amor. El Evangelio también quita el peso de la religiosidad forzada. Todos los tengo que, debo, estoy obligado se reemplazan por quiero, puedo, amo. Porque el amor de Dios no manipula, cautiva. Y cuando el corazón acepta por completo la verdad del Evangelio, desaparece la necesidad de representar un papel. La persona se vuelve auténtica, libre, íntegra, no porque sea perfecta, sino porque es aceptada tal como es, y transformada por esa aceptación. Esta libertad asusta al mundo porque no se puede controlar. No se basa en reglas, sino en una relación. No busca el permiso de la multitud, sino que escucha la voz de Dios. Y por eso los creyentes que viven en esta libertad siempre serán no de este mundo. No todos los entenderán, pero serán esa luz que lleva libertad a otros. Porque el Evangelio siempre es una historia personal que se convierte en bendición para muchos. El Evangelio no son simplemente páginas de un antiguo manuscrito.
No es teoría, ni código moral, ni un conjunto de reglas. Es poder. Poder que puede transformar vidas. Buenas noticias que no pierden vigencia ni en tiempos de guerra, ni en la era tecnológica, ni en momentos de crisis personal. No envejece, porque no habla a una época, sino al corazón. Y cuando el corazón está listo para escuchar, se convierte en una fuente de esperanza que nunca se apaga. En el centro del Evangelio no está el ser humano, sino Dios. Pero precisamente por eso es tan liberador. Porque ya no es necesario cargar todo sobre los propios hombros. Ya no hay que buscar la aprobación del mundo ni demostrar el propio valor. Porque ya fue demostrado en la cruz. Ya fue confirmado por la tumba vacía. Ya fue garantizado por la resurrección. Y esta realidad se convierte en la base de una nueva manera de vivir. No con miedo, sino con fe. No con culpa, sino con paz. No con vacío, sino con amor. Las buenas noticias no exigen logros. Ofrecen aceptación. Aquí radica su carácter revolucionario. En lugar de obligación, invitación. En lugar de presión, gracia. En lugar de ley, favor inmerecido. En un mundo donde todo tiene un precio, habla de un regalo. En un mundo donde se ama por algo, habla de un amor incondicional. Y por eso lo cambia todo, no primero las circunstancias, sino el estado interior, y con él, toda la dirección de la vida. Cuando una persona recibe el Evangelio, no solo se convierte en creyente, cobra vida. Sus ojos ven de otra manera. Su corazón reacciona con más profundidad. Sus manos ya no se extienden para protegerse, sino para ayudar a otros. Porque lo que se recibe como gracia ya no se retiene con avaricia, sino que se comparte. Y así no solo cambia una persona, sino todo un entorno. Porque el poder del Evangelio siempre se expande. No se detiene en un individuo, se multiplica. El Evangelio también otorga una nueva identidad. El mundo dice, eres lo que tienes, lo que haces, lo que otros dicen de ti. Pero Dios dice, eres mío. Y esta simple frase quita miles de máscaras, millones de miedos, toneladas de autoacusación. Revela a la persona su verdadera esencia, no perdida, no rota, no casual, sino elegida, restaurada, valiosa. Y esta identidad ya no depende de cambios, pérdidas o errores, porque está enraizada en Cristo. Otra fuerza del Evangelio es que devuelve sentido incluso al sufrimiento. No lo hace deseable, pero le da un marco. Muestra que nada es en vano, que incluso el dolor puede ser camino hacia un conocimiento más profundo de Dios. Que las lágrimas no siempre son señal de derrota, sino a veces de purificación. Que el desierto no es un lugar de muerte, sino un territorio de formación. Y cuando el corazón comprende esto, la desesperación desaparece. Porque surge una perspectiva. Todo está bajo su control. El Evangelio incluso transforma la muerte. Lo que antes era el final, se convierte en un paso. Lo que causaba pánico, se convierte en una puerta a la esperanza. Porque Cristo venció la muerte, y ahora no tiene la última palabra. La persona que cree en el Evangelio no vive para lo temporal. Vive con la mirada en la eternidad. Y esa eternidad comienza aquí, en cada decisión, en cada elección, en cada acto de amor hecho con fe. En definitiva, el Evangelio no es solo un mensaje. Es una respuesta. Respuesta a todas las preguntas que atormentan el alma. No siempre da lógica, pero siempre da sentido. No promete un camino fácil, pero garantiza la presencia de aquel que guía. No elimina las tormentas, pero ofrece un ancla. Y ese ancla es la esperanza, arraigada en la promesa de Dios. No estás solo. Eres amado. Y tu vida tiene un propósito. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.